Influencia, ciencia y práctica. Factores determinantes para que una persona diga sí a otra persona. Durante gran parte de mi vida he de confesar que fui una persona ingenua. Hasta donde me alcanza la memoria, siempre fui presa fácil de las estrategias de persuasión de vendedores, recaudadores de donativos y diversas tácticas de influencia. Algunos lo hacían con motivos menos nobles, pero muchos otros lo hacían con la mejor intención, como entidades benéficas, organizaciones y demás. Sin embargo, lo inquietante es que me he encontrado con frecuencia en posesión de artículos, suscripciones e incluso entradas para eventos que nunca deseé, simplemente por la forma en la que la petición fue realizada. Esta experiencia personal fue la que me llevó a estudiar los principios que determinan por qué las personas acceden a una petición y cómo ciertos factores incitan la sumisión. Con el tiempo comprendí que existe un patrón de psicología social que explica la predisposición humana a decir sí, y decidí profundizar en el estudio de estos factores para entenderlos desde una perspectiva científica. A partir de esa decisión, como psicólogo social, experimental, me dediqué a investigar los principios fundamentales que determinan la inclinación a ceder ante una petición. Comencé mi investigación en mi laboratorio, utilizando estudiantes universitarios como sujetos de estudio para realizar experimentos controlados. Lo que busqué entender fue ¿por qué una solicitud, aún con el mismo contenido, podía ser aceptada cuando se presentaba de una forma determinada y rechazada cuando se hacía de otra manera? Durante estos estudios identifiqué que estos principios pueden clasificarse en lo que hoy llamo armas de influencia, factores psicológicos esenciales que explican la tendencia de las personas a acceder a las demandas de otros. Poco tiempo después de iniciar mis estudios experimentales, me di cuenta de que el laboratorio, aunque un espacio fundamental para las pruebas iniciales, no era suficiente. Para comprender la influencia en su totalidad, era necesario ir más allá de los muros académicos y explorar los ambientes en los que estas dinámicas se aplican en el mundo real. Así decidí ampliar mis métodos de investigación y observación, no solo con pruebas controladas, sino también mediante el análisis de profesionales especializados en persuasión y técnicas de influencia. El objetivo era claro: aprender de aquellos individuos que se dedican profesionalmente a obtener respuestas afirmativas utilizando estos principios, quienes por necesidad y adaptabilidad han perfeccionado estas estrategias para conseguir resultados exitosos. Estas observaciones incluyeron desde vendedores hasta recaudadores de fondos, expertos en publicidad, relaciones públicas e incluso otros actores que operan en el campo de la persuasión social. De esta forma, mi investigación se convirtió en una inmersión prolongada en la práctica real de la influencia, un estudio a partir de la experiencia directa con estos profesionales y sus métodos. Esta investigación incluyó entrevistas con expertos, análisis de documentos especializados y la utilización de la observación participativa, un método de investigación donde el investigador se infiltra de manera voluntaria en una organización o grupo para estudiar sus tácticas desde adentro. Me hice pasar por potencial vendedor, asistente de eventos publicitarios y otros roles para descubrir las dinámicas específicas empleadas en la persuasión. Por ejemplo, respondía a anuncios para formación de equipos de ventas, accedía a cursos de capacitación en técnicas de influencia o participaba en actividades de recaudación de fondos, todo con el fin de comprender los mecanismos utilizados por estos profesionales. Gracias a este enfoque, pude descubrir patrones repetitivos en las estrategias utilizadas para inducir el sí. Observé que existen cientos de tácticas utilizadas en la persuasión, pero todas pueden agruparse en 6 categorías principales. Cada una de estas categorías está guiada por un principio psicológico fundamental, un concepto clave que actúa como base de cada una de estas estrategias. Dichos principios son reciprocidad, coherencia, sanción social, simpatía, autoridad y escasez. Cada uno de ellos tiene el poder de influir en el comportamiento humano, generando en la mente de las personas una predisposición automática para aceptar solicitudes o sugerencias.
Cada una de estas categorías funciona como una herramienta estratégica para aquellos que buscan persuadir, utilizando los principios psicológicos como palancas para crear condiciones favorables. Por ejemplo, la reciprocidad aprovecha el sentido de obligación cuando alguien ha hecho algo por nosotros. La coherencia juega con nuestro deseo de ser congruentes con nuestras propias declaraciones pasadas. La sanción social utiliza el comportamiento de otros como referencia para determinar lo que es socialmente aceptable. La simpatía se basa en el vínculo emocional entre individuos. La autoridad emplea la posición o influencia de una figura para inspirar confianza. Y finalmente, la escasez juega con nuestro temor a perder oportunidades o recursos limitados. En el curso de mis estudios, pude confirmar que estos principios, aunque simples, son extremadamente efectivos. Incluso aquellos individuos con poca información sobre los mercados, las ventas o la persuasión pueden alcanzar el éxito si logran aplicar estos factores de manera efectiva. Por el contrario, aquellos con un alto conocimiento pero sin la mentalidad correcta suelen fracasar. Esto demuestra que el conocimiento es solo una pieza del rompecabezas. La actitud y el uso estratégico de estos principios son los elementos que permiten convertir el conocimiento en resultados tangibles. La experiencia personal y profesional me enseñó que cambiar los resultados en situaciones de persuasión y negociación no depende únicamente de las circunstancias externas. La clave está en adoptar una mentalidad proactiva, en aceptar la responsabilidad personal y en aprender a aplicar estos principios de manera consciente. Muchas veces, las personas caen en la trampa de esperar que el mercado, el entorno o la situación externa cambien por sí mismos, pero en realidad, el cambio depende de la habilidad para entender lo que se necesita aprender y utilizarlo de manera constante. La influencia tiene raíces profundas en la psicología humana y en el ritmo acelerado de la sociedad moderna. Hoy más que nunca, con el exceso de información y la rápida toma de decisiones, estas técnicas se convierten en un factor determinante en la vida cotidiana. Cada vez es más común que las personas adopten un comportamiento de sumisión automática, es decir, que accedan a una petición sin analizarla de manera crítica, simplemente porque el estímulo psicológico ha sido lo suficientemente efectivo para generar una respuesta condicionada. La investigación detrás de estos factores y principios no solo es valiosa para profesionales de ventas, marketing o relaciones públicas. También es fundamental para comprender las dinámicas humanas, el comportamiento social y el poder de la persuasión en el día a día. Este estudio es una invitación a reflexionar sobre cómo estas dinámicas afectan nuestras decisiones cotidianas, nuestra interacción con los demás y nuestras relaciones personales y profesionales. En este sentido, el conocimiento de estos principios es una herramienta de doble filo. Pueden ser utilizados para persuadir a otros de manera ética y profesional, pero también pueden ser empleados para manipular. Comprenderlos, por lo tanto, es un llamado a la responsabilidad, a la ética y al autoconocimiento. Solo así podremos no solo identificar las estrategias utilizadas en el entorno, sino también protegernos de su uso inapropiado. Con esto en mente, el análisis de estos 6 factores y su aplicación práctica resultan no solo una cuestión académica, sino una herramienta necesaria para comprender nuestro entorno y nuestras propias decisiones. Este libro, una combinación de investigación académica, experiencia personal y observaciones sistemáticas, ofrece una guía completa para entender la influencia en la sociedad moderna, sus dinámicas, su funcionamiento y su impacto en nuestra forma de interactuar. Un amigo me contó una historia que ilustró de manera impresionante los mecanismos de influencia y sus aplicaciones en el comportamiento humano y animal. Este relato tenía que ver con una tienda de antigüedades en el suroeste de Estados Unidos, donde su propietaria había experimentado una serie de dificultades con la venta de ciertas piezas de turquesa. A pesar de que la tienda estaba siempre concurrida por turistas y las piezas tenían una calidad excepcional a un precio razonable, no se lograban vender. A través de una serie de intentos convencionales, la situación no mejoró. Intentó cambiar su ubicación dentro de la tienda, promovió su venta a través de sus empleados e incluso trató estrategias publicitarias simples, pero nada funcionó.
Al final, casi como una solución desesperada, escribió una nota a su encargada en la que proponía un precio reducido para las piezas, con la esperanza de venderlas rápidamente a pesar de las pérdidas. Confiaba en que este cambio le permitiría deshacerse del exceso de inventario. Sin embargo, al regresar de su viaje de compras, se sorprendió al descubrir que las piezas se habían vendido, pero con una peculiaridad. Se habían vendido a un precio muy superior, casi el doble. Esto despertó su curiosidad, ya que todo el proceso había seguido una lógica inesperada. Lo que ocurrió es un fenómeno psicológico que puede explicarse a partir de los patrones de influencia y percepción. La encargada había leído la nota, pero no prestó atención al precio real de venta, sino que se dejó guiar por la idea sugerida en el mensaje. Esta anécdota, aparentemente trivial, es un ejemplo claro de cómo las acciones humanas pueden ser guiadas por disparadores automáticos, condicionamientos o patrones predecibles que afectan las decisiones incluso sin ser conscientes de ello. Este tipo de comportamiento no es exclusivo de los seres humanos. La naturaleza también ofrece muchos ejemplos que ilustran este tipo de respuestas automáticas, patrones que actúan como disparadores en el comportamiento de los animales. Por ejemplo, en el mundo de la etología, la ciencia que estudia el comportamiento animal en su entorno natural, se ha demostrado que muchos animales responden de manera automática a estímulos específicos que activan sus patrones de acción, independientemente de la situación en sí. Un ejemplo claro de esto se observa en el comportamiento de las aves, como las pavos. Las pavos son animales extremadamente maternales, dedicando una gran cantidad de tiempo y energía a cuidar de sus polluelos. Sin embargo, su comportamiento maternal tiene un aspecto muy particular. Depende casi exclusivamente de un estímulo, el sonido característico que los polluelos emiten. Este sonido es tan relevante que si un pollo deja de emitirlo, la madre puede ignorarlo por completo. En casos extremos puede incluso llegar a atacarlo, ya que ese sonido es el factor desencadenante clave para el comportamiento maternal. En un experimento notable realizado en la década de los años 70, el etólogo M.W. Fox analizó cómo estos patrones de comportamiento pueden ser activados de manera inesperada. Se utilizó una mofeta disecada y se expuso a una pava con ella. Normalmente, las pavas reaccionan con agresividad hacia las mofetas, que son sus depredadores naturales. Sin embargo, en este caso, se colocó una grabación del sonido característico de los pollos dentro de la mofeta disecada. El resultado fue asombroso. La madre reaccionó de forma completamente opuesta a lo esperado, cubriendo la mofeta con sus alas y mostrándole una actitud protectora. Esto solo cambió cuando el sonido dejó de emitirse, momento en el que la pava reanudó su agresividad hacia la mofeta. Este ejemplo revela cómo el comportamiento automático de los animales es activado por estímulos específicos, incluso cuando estos no están directamente relacionados con la situación real. Estas respuestas se consideran modelos de acción fija, patrones preprogramados que se activan de manera sistemática en presencia de ciertos factores desencadenantes. En el caso de la pava, el sonido del pollo era el desencadenante que la hacía iniciar su comportamiento protector sin evaluar el contexto general. Los modelos de acción fija no son exclusivos de las pavos. Existen patrones similares en una amplia variedad de animales que responden de forma automática a estímulos específicos. Estas respuestas automáticas pueden desencadenarse por aspectos mínimos de una situación, que actúan como factores críticos de activación, incluso si no tienen relación directa con el evento que los provoca. Por ejemplo, los petirrojos machos reaccionan violentamente ante un pequeño puñado de plumas características de su especie, interpretando erróneamente que un intruso ha invadido su territorio. Estos animales no prestan apenas atención a estímulos alternativos, como un modelo disecado de petirrojo, lo que ilustra la especificidad de sus factores desencadenantes. Otro ejemplo son los estudios con los pájaros azul o con otras especies que responden de manera sistemática a patrones muy particulares de color o comportamiento. Estos estímulos pueden actuar como claves automáticas para respuestas defensivas, de cortejo, de alimentación e incluso de agresión.
Sin embargo, a pesar de su funcionalidad, estos patrones tienen limitaciones. El desencadenamiento puede ocurrir incluso de manera inadecuada, como si se tratara de un programa ejecutado automáticamente sin un análisis profundo de la situación. La relevancia de estos patrones automáticos es doble. Por un lado, permiten a los animales reaccionar de manera rápida y eficiente ante situaciones de supervivencia. Sin embargo, también los hacen vulnerables a estímulos engañosos, lo que puede resultar en respuestas erróneas o incluso peligrosas. El mundo natural es un equilibrio entre estos estímulos, patrones automáticos y factores ambientales, lo que lleva a interacciones complejas entre las especies y su entorno. En el contexto humano, estos patrones pueden verse reflejados en situaciones cotidianas, especialmente en el marketing y en la influencia social. Los disparadores emocionales, visuales o sensoriales funcionan de la misma manera que los modelos de acción fija en el mundo animal, activando respuestas predecibles en las personas ante señales que se perciben como relevantes. La historia de la tienda de joyería y sus piezas de turquesa es solo un ejemplo de cómo una percepción errónea de un factor específico puede tener un impacto en las decisiones de compra y en el comportamiento de las personas. Este fenómeno sugiere que tanto los seres humanos como los animales son más predecibles de lo que podrían pensar a primera vista, ya que sus respuestas automáticas se basan en factores mínimos, específicos y muy definidos. Por lo tanto, entender estos patrones puede ayudar a identificar respuestas, predecir acciones e incluso aplicar estrategias persuasivas en campos tan variados como la psicología, la publicidad, el marketing o la educación. Al final, tanto los seres humanos como los animales actúan a menudo siguiendo patrones pregrabados, como si se tratara de una cinta interna que se activa en función de los estímulos más simples, específicos y automáticos. Ese sonido peculiar es lógico que genere respuestas automáticas, similares a las que muestran las aves reaccionando a un estímulo como el piar de una cría. Este tipo de comportamiento es casi siempre apropiado, pero resulta interesante que estas respuestas automáticas puedan ser engañadas si se utilizan ciertos factores desencadenantes. En este sentido, es relevante comprender que también los seres humanos tenemos patrones automáticos preprogramados que, aunque habitualmente funcionan a nuestro favor, pueden ser inducidos a situaciones erróneas por estímulos inesperados. Esto fue demostrado por la psicóloga social Ellen Langer y su equipo a través de un famoso experimento que ilustra cómo los estímulos automáticos afectan el comportamiento humano. Según el principio de que cuando solicitamos un favor a alguien, aumenta la posibilidad de éxito si ofrecemos una razón, las personas tienden a aceptar solicitudes siempre que perciban una lógica o explicación válida para ello. En el experimento de Langer, se utilizó una solicitud simple en una fila para una fotocopiadora para estudiar este efecto. Una petición directa sin justificación obtuvo una tasa de respuesta de solo el 60%, mientras que al ofrecer una razón lógica, como tengo mucha prisa, la tasa de aceptación se incrementó hasta el 94%. Sin embargo, lo más curioso fue un tercer intento. En este caso, la petición no incluía una razón sólida, sino solo la palabra clave "¿por qué?", seguida de una afirmación obvia. Por ejemplo, perdone, necesito fotocopiar 5 páginas. ¿Podría dejarme pasar porque tengo que hacer unas fotocopias? A pesar de no haber información adicional que justificara la petición, el 93% de las personas respondieron positivamente, mostrando que el solo hecho de escuchar la palabra "porque" activó una respuesta automática y positiva. Esto es similar al ejemplo de las aves que responden a estímulos de manera automática, como el piar, incluso cuando no tienen lógica. Este fenómeno demuestra que el cerebro utiliza atajos automáticos basados en patrones simples y estímulos predecibles. Aunque a menudo estas respuestas son prácticas y funcionales, pueden ser engañosas o incluso inapropiadas si el estímulo que las activa no tiene una relación directa con la situación. Así, en el caso de la joyería analizada en el mismo contexto por Langer, se observó que algunos clientes no se interesaron en las piezas hasta que se aumentó el precio de manera significativa. En estos casos,
el precio se convirtió en un desencadenante de una respuesta automática al asociarse erróneamente con calidad. Este comportamiento es habitual en situaciones donde el factor costo se convierte en un atajo para determinar la calidad de un producto. Los clientes, que en su mayoría pertenecían a grupos con cierto poder adquisitivo, confiaron en el estereotipo de que lo caro es bueno. Aunque su decisión fue racional desde la perspectiva de sus experiencias previas, la situación también demuestra cómo los estereotipos actúan como atajos automáticos en la toma de decisiones. Los turistas, aunque con conocimientos limitados sobre las turquesas, decidieron confiar en una relación establecida entre precio elevado y calidad percibida, como un método eficiente para resolver una decisión de compra compleja. La idea detrás de estos patrones automáticos es que muchas veces el cerebro recurre a respuestas simples para resolver problemas complejos. Al evitar un análisis profundo de todas las variables posibles, los individuos se inclinan por utilizar reglas empíricas y estereotipos que han funcionado en el pasado. Esta tendencia a elegir la solución más directa y menos compleja es una estrategia evolutiva que ahorra tiempo y esfuerzo mental. No es un comportamiento negativo. Más bien, es una forma de simplificar un entorno constantemente cambiante y lleno de información. En el caso de los clientes de la joyería, el precio se convirtió en una señal tan fuerte que funcionó como un atajo de decisión, permitiéndoles realizar su compra sin necesidad de una investigación exhaustiva. La psicología detrás de estos patrones automáticos es clave para entender cómo las personas reaccionan en su día a día. Muchas decisiones se toman no porque haya una lógica analizada y deliberada detrás, sino porque la mente tiene tendencias a actuar por condicionamientos automáticos, estímulos aprendidos y estereotipos sociales. Por ejemplo, el comportamiento de los clientes que compraron más joyas simplemente porque el precio se aumentó es una prueba de que las respuestas automáticas prevalecen en situaciones donde las personas buscan un atajo mental que les permita simplificar su análisis. Estas respuestas automáticas no son siempre erróneas, pero a menudo son predecibles. En un mundo tan rápido y cambiante como el actual, en el que la información y los estímulos están constantemente presentes, los estereotipos y patrones automáticos son recursos que el cerebro utiliza para evitar un análisis constante de cada detalle. Como resultado, las personas no analizan cada nueva situación desde cero. En su lugar, la mente hace uso de estos atajos para clasificarlas y reaccionar de manera eficiente. Si bien en algunos casos esto es muy eficiente, en otros puede derivar en errores de percepción. A lo largo de nuestra vida, hemos desarrollado respuestas automáticas basadas en experiencias previas y estereotipos sociales. Estas respuestas son tan rápidas que muchas veces ocurren sin un proceso consciente de deliberación. La mente tiene una capacidad limitada para procesar toda la información del entorno, y los atajos son una manera de lidiar con esa limitación. En entornos complejos como el mercado, las relaciones humanas o incluso los actos más cotidianos, la automatización se convierte en una herramienta práctica. Sin embargo, el inconveniente es que también puede provocar respuestas ineficaces o irracionales si los estímulos externos logran engañar a estos patrones automáticos preexistentes. Por ejemplo, el caso de los turistas que reaccionaron ante un aumento de precio es una prueba de cómo las reglas empíricas a menudo sustituyen un análisis profundo, reduciendo así la posibilidad de errores. Sin embargo, esta misma simplificación puede dar lugar a respuestas equivocadas si las circunstancias no son bien analizadas. El mecanismo psicológico detrás de estos patrones y respuestas automáticas es crucial para comprender cómo funciona el comportamiento humano en la sociedad. La próxima vez que realices una compra, un favor o una elección en tu día a día, piensa en estos patrones automáticos. Muchas veces, tus decisiones estarán más condicionadas por los atajos de tu mente que por una reflexión profunda. Estos mecanismos son, en última instancia, una estrategia evolutiva para lidiar con un mundo cada vez más acelerado y complicado, donde el tiempo, el análisis y la energía mental no siempre están disponibles. En ocasiones reaccionamos de manera instintiva con base en unos pocos factores desencadenantes clave, sin detenernos a evaluar si están presentes en una situación particular. Este comportamiento puede resultar inapropiado, ya que ni siquiera los mejores estereotipos y factores desencadenantes son infalibles.
Debemos aceptar sus imperfecciones, ya que sin ellos quedaríamos inmovilizados, dedicando nuestro tiempo únicamente a clasificar, analizar y valorar la información, perdiendo así la oportunidad de actuar en el momento adecuado. La tendencia a confiar en estos estereotipos es cada vez más fuerte a medida que los estímulos que nos rodean se vuelven más complejos y variados. Por ello, dependeremos cada vez más de los atajos que podamos establecer para afrontar situaciones. Los psicólogos han identificado recientemente varios de estos atajos mentales que utilizamos en nuestras decisiones cotidianas. Estos atajos son conocidos como heurísticos, términos acuñados por figuras como Seikan en 1987, Slovic y Pleisky en 1982. Los heurísticos actúan como reglas simplificadas que nos permiten tomar decisiones de manera rápida y efectiva en la mayoría de los casos, aunque a menudo dejan margen para equivocaciones con consecuencias graves. Algunos de los heurísticos más destacados son aquellos que nos dicen cuándo debemos aceptar una información como verdadera o actuar según lo que se nos indica. Por ejemplo, la regla que afirma que si un experto lo dice, debe ser cierto. Esta tendencia refleja una inclinación social hacia el prestigio de una figura de autoridad, en lugar de analizar con detalle los argumentos presentados. Esta respuesta automática, en la que confiamos más en la figura del experto que en el análisis profundo de los datos, contrasta con la llamada respuesta controlada, caracterizada por un análisis reflexivo de toda la información disponible. Sin embargo, la mayoría de las personas tienden a optar por respuestas automáticas cuando la situación lo permite. Esto se debe a que el deseo y la capacidad para analizar los datos con detenimiento no siempre están presentes. En un ejemplo ilustrativo, una empresa de neumáticos envió vales descuento que por un error de impresión no ofrecían ahorros. Los consumidores respondieron de la misma manera que cuando recibían vales reales con un ahorro sustancial, lo que refleja una tendencia hacia respuestas automáticas cuando la información se presenta de manera inequívoca. Esto es común porque el análisis controlado no siempre resulta práctico ni accesible. En otro estudio, investigadores ofrecieron a estudiantes de la Universidad de Missouri una grabación en la que se argumentaba la necesidad de exámenes exhaustivos para obtener el título universitario. Se les explicó que estos exámenes entrarían en vigor en el futuro próximo para algunos, mientras que otros no se verían afectados. Aquellos que sentían que el tema les afectaba personalmente analizaron los argumentos detenidamente. Por el contrario, los que no se sentían afectados confiaron en el prestigio y la posición del conferenciante para llegar a sus conclusiones. Esto indica que utilizamos respuestas automáticas cuando la información es irrelevante para nosotros, basándonos en heurísticos como si un experto lo dice, es verdad, mientras que la información con un impacto personal inmediato fomenta respuestas más analíticas y controladas. Sin embargo, debemos considerar que la capacidad de responder de forma controlada depende tanto del deseo como de la habilidad para hacerlo. El ritmo y la estructura de la vida moderna dificultan cada vez más el análisis controlado. Muchas veces el tiempo es insuficiente, las distracciones son múltiples, las emociones son intensas o la fatiga mental es profunda, lo que limita nuestra capacidad para decidir de manera reflexiva. Así, incluso temas personales importantes pueden abordarse con respuestas automáticas debido a estas limitaciones. Por ejemplo, el concepto de comandantitis ha sido estudiado por los investigadores de la Administración Federal de Aviación en los Estados Unidos. Se refiere a situaciones en las que los errores evidentes de un comandante de vuelo no son corregidos por otros miembros de la tripulación debido a respuestas automáticas. En estos casos, la regla heurística de si un experto lo dice, debe ser cierto, puede resultar fatal. En un experimento realizado por una compañía aérea para investigar este fenómeno, se simuló una serie de vuelos bajo condiciones adversas como mal tiempo, baja visibilidad y estrés emocional. Durante estos vuelos simulados, se pidió a los comandantes que simularan errores críticos en el vuelo para comprobar si sus equipos responderían adecuadamente. Para su sorpresa,
En el 25% de los casos, la tripulación no corrigió los errores, lo que habría resultado en accidentes fatales en una situación real. Este dato revela cómo las respuestas automáticas pueden tener consecuencias muy graves, especialmente en circunstancias de alta presión y sobrecarga mental. En estos casos, la respuesta automática se convierte en un atajo mental que evita el análisis profundo, incluso cuando el error es claro y directo. Este tipo de comportamiento es habitual en situaciones en las que la presión emocional, el estrés y la fatiga mental bloquean la capacidad de un individuo para evaluar una situación de forma controlada. La inclinación hacia respuestas automáticas es un ejemplo claro de cómo los heurísticos, aunque útiles en muchos casos, pueden ser peligrosos en otros. En este contexto, resulta relevante reflexionar sobre los límites de estos atajos. Aunque funcionan como métodos simplificados para tomar decisiones rápidas, en momentos críticos pueden resultar ineficaces o incluso perjudiciales. A medida que la sociedad se enfrenta a las situaciones cada vez más complejas, el desafío estará en encontrar un equilibrio entre respuestas automáticas y análisis reflexivo, utilizando los heurísticos como herramientas flexibles y contextuales. En el estudio de estos patrones de comportamiento, se concluye que cuando una situación es lo suficientemente importante, las personas tienden a alejarse de respuestas automáticas y a analizar la información más detenidamente. Sin embargo, esta capacidad de respuesta controlada solo es posible si se combinan el deseo y la habilidad para analizar los datos con atención y reflexión. En última instancia, el ser humano se enfrenta a una constante tensión entre respuestas automáticas y respuestas controladas, y la clave para actuar de manera efectiva dependerá en gran medida de la conciencia y el contexto en el que cada decisión es tomada. Es importante comprender que, aunque muchas acciones humanas surgen de patrones automáticos que hemos aprendido, estas respuestas pueden ser manipuladas con facilidad. Estos patrones automáticos son modelos de comportamiento adquiridos a lo largo de la vida, casi siempre de manera inconsciente, y por ello son extremadamente vulnerables al conocimiento de quienes saben cómo activarlos. Para comprender esto, podemos recurrir a estudios en el campo de la etología y a los principios fundamentales que explican cómo estos patrones de conducta pueden ser explotados. En el reino animal, por ejemplo, los mecanismos de automatismo se activan por factores desencadenantes específicos que, una vez identificados, permiten manipular el comportamiento de otras especies. No es una novedad que los organismos miméticos, aquellos que imitan señales de otras especies, juegan un papel clave en la explotación de estos patrones automáticos. Estos organismos utilizan estos factores desencadenantes para inducir respuestas erróneas o inapropiadas en sus víctimas. Este comportamiento no solo es fascinante desde un punto de vista biológico, sino que también establece paralelismos inquietantes con nuestras acciones humanas. Por ejemplo, en el caso de las luciérnagas, existe una interacción particularmente inquietante entre la hembra de una especie depredadora y los machos de otra especie. Las hembras han aprendido que pueden imitar ciertos patrones de parpadeo utilizados en el cortejo por los machos de su presa para atraerlos hacia ellas. Esta trampa natural obliga a los machos a acercarse, confiados en el ritual de cortejo, solo para ser devorados. Este ejemplo ilustra cómo la explotación de un simple factor desencadenante puede convertirse en una estrategia letal. En otro ejemplo, tenemos el caso de los peces limpiadores, que participan en una relación de simbiosis con peces más grandes, como los meros. Los peces limpiadores se acercan a los meros para eliminar parásitos y hongos, estableciendo una relación de cooperación que beneficia a ambos. Sin embargo, algunos peces con dientes afilados han aprendido a aprovechar esta danza de limpieza para acercarse al mero e imitar sus movimientos, capturando así un trozo de carne. Estas acciones, aunque parecen engañosas, son otra prueba de cómo el conocimiento de factores desencadenantes puede ser utilizado para explotar la naturaleza automática de las respuestas. Este comportamiento no es exclusivo del reino animal. Los seres humanos también somos víctimas de estos patrones automáticos, y lo que es aún más preocupante es que somos expertos en usarlos para manipular a los demás. Estos patrones automáticos surgen de estereotipos, principios psicológicos y respuestas aprendidas que, a menudo, operan sin que seamos conscientes de ello.
Nos movemos, actuamos y tomamos decisiones de forma automática, guiados por estos principios que hemos internalizado desde nuestra infancia. Al igual que los animales que responden a estímulos específicos sin cuestionar su validez, los seres humanos se someten a estos factores desencadenantes de manera mecánica, sin reflexionar sobre el contexto o sus consecuencias. Esto significa que cualquier persona que sea consciente de estos patrones automáticos puede aprovecharlos a su favor para influir en otros. Aquellos individuos que saben cómo activar estos desencadenantes, que eligen las palabras adecuadas en el momento preciso, o que emplean estrategias psicológicas bien estudiadas, son capaces de lograr una influencia sorprendente en su entorno social. Un ejemplo claro de esto es la estrategia de ventas que utilizan algunos empresarios con éxito al manipular estereotipos automáticos en los clientes. Por ejemplo, la idea de que lo caro es siempre mejor se activa automáticamente en la mente de los consumidores. Estos vendedores aprovechan este estereotipo al aumentar de forma artificial el precio de sus productos durante la temporada alta. Esta estrategia no solo aumenta sus ventas, sino que también aprovecha una reacción automática en el consumidor que vincula el precio alto con calidad y exclusividad. Lo mismo ocurre con aquellos que utilizan herramientas psicológicas para activar respuestas automáticas. Por ejemplo, la percepción de un descuento real puede ser creada manipulando el precio de un producto. Se aumenta el precio inicialmente y al ofrecer una supuesta rebaja, se induce al consumidor a percibir que está obteniendo una ganga, aunque el precio original nunca reflejó un valor real más alto. Este uso de patrones automáticos y sesgos psicológicos es tan sutil como efectivo. Otro ejemplo interesante es el comportamiento de los insectos miméticos, que logran activar respuestas automáticas en otras especies a través de la imitación de factores desencadenantes específicos. En el caso de los escarabajos estafilinos, por ejemplo, han evolucionado para desencadenar respuestas automáticas en las hormigas a través de señales como el olor o el tacto. Las hormigas responden automáticamente a estos estímulos, creyendo que los escarabajos son parte de su misma especie. Estos escarabajos se aprovechan de esta respuesta para beneficiarse, como si fueran verdaderos miembros de la colonia, sin ser atacados ni eliminados por las hormigas. Lo que estos ejemplos ilustran es que tanto los animales como los seres humanos responden de manera automática a estímulos específicos, ya sea para establecer relaciones simbióticas o para manipular a otros con fines estratégicos. Estas respuestas automáticas están enraizadas en principios biológicos, psicológicos y evolutivos que operan de manera constante. Por eso, el conocimiento de cómo funcionan estos patrones es tan poderoso en el campo de la persuasión, las ventas y la influencia social. En el contexto social, las personas que dominan estos patrones automáticos tienen la capacidad de influir en los demás con estrategias bien definidas. Esto no solo ocurre en el mercado de productos, sino también en interacciones cotidianas, en relaciones personales, en negociaciones y en entornos profesionales. Las estrategias pueden ser tan simples como activar una palabra clave que desencadena un sesgo cognitivo en el interlocutor, o tan complejas como establecer un ritual de interacción diseñado para generar respuestas automáticas en el otro. Al igual que las hembras de luciérnagas y los peces que imitan movimientos para capturar sus objetivos, los humanos tienen la habilidad de identificar factores desencadenantes que actúan como llaves automáticas en la mente de otros. Esto los convierte en oportunistas que saben cómo manipular respuestas automáticas de acuerdo con sus propios intereses. Como la propietaria de la joyería que aplica de forma sistemática el estereotipo de que caro es igual a mejor durante las temporadas de alta demanda para lograr un mayor margen de beneficio. En este sentido, las estrategias automáticas utilizadas para influir sobre el comportamiento de otros se han convertido en una herramienta estratégica en la interacción social. Las acciones que inicialmente pueden parecer inocentes o incluso accidentales se convierten en patrones sistemáticos cuando se perfeccionan con el tiempo y se utilizan de manera consciente. Estos patrones no son simplemente actos de imitación, son mecanismos poderosos que se activan de manera sistemática para aprovechar respuestas automáticas humanas basadas en sesgos, estereotipos y factores psicológicos bien establecidos. Las armas de influencia automática tienen una particularidad especial.
no funcionan como un simple arsenal de fuerza bruta, sino como mecanismos sutiles que comunican su poder a quienes las utilizan de forma estratégica. No se necesita de un esfuerzo constante para ejercer su influencia. En realidad, el oportunista puede casi operar en piloto automático, utilizando fuerzas preexistentes para alcanzar sus metas. Su poder reside en aprovechar las reservas de influencia naturales de una situación y redirigirlas hacia el objetivo deseado, casi sin mover un dedo. Aquí es donde entra en juego una comparación interesante con el arte japonés del jiu-jitsu, una disciplina que aprovecha la fuerza del oponente en su propio beneficio. En el jiu-jitsu, una mujer que practica esta técnica no tendría que usar su fuerza para someter a alguien más fuerte, sino utilizar principios físicos como la gravedad, el apalancamiento, el momento y la inercia en el momento preciso. De forma similar, aquellos que saben utilizar bien las armas de influencia automática pueden alcanzar sus metas utilizando las fuerzas naturales ya presentes en su entorno, con una economía de esfuerzo sorprendente. Además, la sutil naturaleza de estas armas permite a quienes las emplean manipular sin que sus acciones sean detectadas. Las víctimas mismas tienden a interpretar su sumisión como un efecto natural o incluso como su propia decisión, lo que le otorga al oportunista una ventaja estratégica. Uno de estos principios es el del contraste, una herramienta de percepción que juega un papel fundamental en la manera en que evaluamos estímulos comparativos. La idea es sencilla. Nuestra mente tiende a percibir las diferencias de manera amplificada cuando se comparan dos estímulos consecutivos. Por ejemplo, si levantamos primero un objeto muy ligero y luego uno pesado, el peso del segundo nos parecerá aún mayor debido a esa comparación. Este fenómeno es tan poderoso que puede aplicarse no solo al peso físico, sino a cualquier percepción. Así, en una fiesta, si hablamos con una mujer atractiva y luego se nos acerca otra que no es tan atractiva, la segunda parecerá aún menos atractiva de lo que realmente es. Este principio se estudió en profundidad en universidades como las de Arizona y Montana, donde se descubrió que el exceso de exposición a estándares de belleza irreales y llamativos, como los que se presentan en los medios de comunicación, afecta nuestra percepción de la belleza en la vida cotidiana. Por ejemplo, algunos estudios demostraron que las personas tienden a considerar menos atractiva a su pareja después de ser expuestas a modelos publicitarios de alta estética. También se observó que la percepción cambia según el contexto. Un grupo de estudiantes universitarios juzgó menos atractiva una foto de una joven mientras estaban viendo Los Ángeles de Charlie que aquellos que estaban viendo otro programa, demostrando que el contraste visual y emocional juega un papel clave en nuestras percepciones. En experimentos más específicos, como los de Kendi Gutiérrez en la década de 1980, se reveló que el exceso de exposición a contenido sexual, explícito en revistas como Playboy, tenía un efecto en el deseo sexual de las personas, disminuyendo la percepción de atractivo hacia su pareja habitual. Estos experimentos evidencian cómo el contraste no solo afecta la percepción de objetos físicos, sino también aspectos emocionales, psicológicos y relacionales. En el campo de la psicofísica, el principio del contraste se puede observar con demostraciones simples pero reveladoras. Por ejemplo, se puede sentar a un estudiante frente a 3 recipientes de agua, uno con agua muy fría, otro con agua a temperatura ambiente y el último con agua caliente. Cuando el estudiante introduce una mano en el recipiente frío y la otra en el caliente y después las coloca juntas en el agua a temperatura ambiente, experimenta una sensación de calor en una mano y frío en la otra, a pesar de que ambas están en la misma temperatura. Este efecto ilustra cómo nuestro cerebro interpreta estímulos comparativos basándose en el contraste con estímulos previos. El principio del contraste tiene una ventaja clave. Es muy difícil detectar su uso. Quienes saben aplicarlo pueden hacerlo sin que se note, logrando influir en la percepción de los demás sin que estos se den cuenta de que están siendo manipulados. Esto lo utilizan, por ejemplo, los vendedores en tiendas de ropa, quienes son expertos en aplicar este principio para maximizar sus ventas. Por ejemplo, cuando un cliente entra a una tienda para comprar un traje y un jersey, el vendedor primero le mostrará el traje, el artículo más costoso, para que el precio del jersey se perciba como más accesible en comparación. Así,
Aunque el cliente podría sentirse reticente a gastar mucho en el jersey si lo evaluara de manera aislada, el efecto del contraste hace que el precio parezca razonable tras la compra del traje. Este mismo principio es aplicable a otros tipos de ventas y situaciones de persuasión. Los complementos como camisas, cinturones y otros accesorios, por ejemplo, se venden más fácilmente cuando el cliente los compra después de una compra importante debido al efecto psicológico de contraste. Incluso aquellos que entran con la intención de gastar poco suelen terminar pagando más, simplemente porque la percepción cambia una vez que la comparación se ha establecido. Al utilizar estos principios de influencia automática, los oportunistas pueden guiar las percepciones de los demás con sutileza, sin que estos sean conscientes de ello. Por ejemplo, las técnicas de persuasión basadas en el contraste son poderosas porque no solo son difíciles de detectar, sino porque son emocionales e intuitivas. La percepción es algo subjetivo y está determinada en gran medida por nuestro sistema comparativo interno. La habilidad para influir en estos sistemas puede transformar una decisión simple en una en la que la otra parte esté completamente convencida de que actúa por su propia voluntad, incluso cuando en realidad la influencia se debe a una comparación estratégica. En este sentido, los profesionales de ventas, los líderes estratégicos y los individuos hábiles en la persuasión suelen manejar estos principios con maestría para lograr sus objetivos con eficiencia, casi sin esfuerzo personal aparente. Un ejemplo claro de esto es cómo los medios de comunicación emplean estos efectos para moldear percepciones constantemente. La exposición a modelos y estilos de vida idealizados, repetidos una y otra vez, lleva a las personas a compararse con estos estándares, lo que puede generar sentimientos de insatisfacción o, por el contrario, deseo de compra. En última instancia, el principio del contraste y el uso estratégico de las armas de influencia automática ofrecen una ventaja competitiva en cualquier situación en la que la percepción sea clave. El poder de estos mecanismos reside en su invisibilidad. No se perciben como manipulaciones, sino como circunstancias naturales, lo que permite que quienes los aplican puedan obtener beneficios significativos sin ser detectados. Ya sea en el mundo de las ventas, en el liderazgo, la negociación o incluso en las relaciones interpersonales, entender estos principios y saber utilizarlos correctamente es una ventaja poderosa. Sé cuánto desean ser abuelos, y estoy segura de que recibiréis al niño con todo el amor, dedicación y ternura que siempre me brindaron cuando era pequeña. La razón por la que la boda se retrasó es que mi amigo tiene una pequeña infección que nos impide aprobar los análisis prematrimoniales, y por un descuido me la ha contagiado. Sé que lo recibiréis en nuestra familia con los brazos abiertos. Es una persona amable, no muy educada, pero sí ambiciosa. Aunque su raza y religión sean diferentes a las nuestras, confío en que la tolerancia que siempre han demostrado no será un motivo de preocupación. Ahora que estoy al día con todo esto, quiero aclarar que el dormitorio no se incendió, que no tuve conmoción cerebral ni fractura de cráneo, que no estuve en el hospital, que no estoy embarazada ni comprometida, que no tengo ninguna infección y que no tengo ningún amigo relacionado con estos temas. Sin embargo, me han dado suficientes materias en Historia de América y me han suspendido en Química. Espero que estas notas puedan ser entendidas en su justo valor. En el mundo de las ventas, es mucho más eficiente mostrar primero el producto más costoso, ya que si no lo hacemos, perdemos la influencia del principio del contraste. Este principio es muy poderoso, ya que si se muestra primero un producto barato en lugar del más costoso, el segundo parecerá aún más elevado. Este efecto es algo que se debe evitar para no perjudicar el proceso de venta. Tal como el agua del mismo recipiente puede parecer más caliente o más fría, dependiendo de la temperatura con la que la comparamos, el precio de un producto también puede parecer más alto o más bajo, según lo que se haya visto previamente. El uso inteligente del contraste perceptivo es una herramienta que va más allá de las tiendas de ropa. Durante una investigación encubierta, descubrí una técnica relacionada con este principio, empleada en el sector inmobiliario. Observé cómo un vendedor utilizaba casas en mal estado,
con precios excesivos, para crear una comparación favorable en el cliente. Esto se denomina propiedades trampa. Se muestran estas propiedades como un método estratégico para hacer que las casas que la compañía realmente desea vender sean mucho más atractivas una vez que se comparan con las que son menos atractivas. Este mismo principio es utilizado en los concesionarios de automóviles. En ellos, esperan hasta negociar el precio de un coche nuevo para ofrecer accesorios adicionales. Una vez que se ha cerrado una operación de $10,000, ofrecer un accesorio como un autorradio o unos neumáticos con franja blanca parece ser una nimiedad en comparación con el precio del coche, lo que lleva al cliente a aceptar costos adicionales sin darse cuenta. La clave para que funcione este método es presentar cada elemento de forma individual, de modo que su precio parece insignificante comparado con el precio final. De esta manera, el consumidor se pregunta, con el contrato firmado en la mano, ¿cómo se llegó a un precio tan elevado? En el comportamiento animal, los modelos de acción fija son patrones de comportamiento automático que se desencadenan por un único estímulo. Estas respuestas automáticas son muy similares a las respuestas humanas, ya que muchas personas tienden a reaccionar ante un único elemento de información en lugar de analizar toda la situación. Esto es una ventaja porque permite tomar decisiones rápidas y ahorrar tiempo y energía, pero también tiene sus peligros, ya que puede dar lugar a errores graves. Por ejemplo, los seres humanos tienen patrones automáticos que son factores desencadenantes de sumisión. Estos elementos son simples estímulos informativos que cuando una persona los reconoce como beneficiosos, la llevan a aceptar una petición de manera automática. El peligro reside en que estos factores pueden ser manipulados para inducir respuestas automáticas que no necesariamente benefician al consumidor o al individuo en cuestión. En el mundo de las ventas, el uso de estos estímulos es clave para influir en las decisiones de los clientes, aprovechando estos atajos emocionales y cognitivos. Los vendedores y profesionales saben que la sumisión es un proceso muy ligado a estos factores automáticos. Estos patrones de comportamiento se basan en la comodidad de elegir el camino más corto, algo natural en nuestra cultura y mentalidad. Cada individuo desarrolla un conjunto de estímulos que le indican, de manera subconsciente, cuando una decisión es beneficiosa. Estos patrones, aunque eficientes, pueden ser manipulados para obligar a una persona a realizar una acción específica en el momento menos oportuno. Por ejemplo, al mostrar una serie de opciones en el contexto de una compra, los vendedores utilizan el contraste para influir en el comportamiento de los clientes. Se presentan opciones gradualmente, de manera que las más costosas parecen razonables en comparación con las opciones menos atractivas que se muestran previamente. Es un sistema de persuasión sistemática que facilita la aceptación de decisiones no siempre racionales por parte del consumidor. En un ejemplo hipotético, si eres abogado y representas a una mujer que ha sufrido un accidente en unos grandes almacenes, podrías usar el principio del contraste para lograr que el jurado considere razonable una solicitud de indemnización de $10,000. Para ello, podrías presentar pruebas de casos de accidentes anteriores con indemnizaciones mucho más elevadas. Comparar estos casos con el caso de tu cliente crearía la percepción de que el monto solicitado es justo o incluso bajo. El jurado, en este contexto, usaría el contraste para ajustar su percepción del valor. En este proceso, los principios de influencia automática juegan un papel clave. Estos se basan en el estudio de los factores desencadenantes, es decir, estímulos que generan respuestas automáticas en las personas. Estos patrones de comportamiento se activan sin un análisis profundo de toda la información de la situación. Aunque pueden ahorrar tiempo y energía, también aumentan el riesgo de tomar decisiones equivocadas, especialmente cuando son manipulados por profesionales con la intención de aprovecharlos para beneficio propio. Los profesionales de ventas, el sector inmobiliario y otros campos aplican estos conocimientos diariamente para guiar las decisiones de sus clientes. Esta estrategia, basada en psicología, neuromarketing y comportamiento, es una herramienta poderosa que revela la interacción entre estímulos, respuestas automáticas y toma de decisiones.
La clave está en comprender estos factores para usarlos de manera estratégica, generando una experiencia en la que el consumidor se sienta en control, mientras en realidad está siendo dirigido sutilmente hacia una decisión. Los estudios sobre estos modelos de influencia también han revelado que, tanto en animales como en humanos, estos patrones automáticos tienen la capacidad de optimizar respuestas, pero también de hacer a los individuos vulnerables a errores costosos. Por esta razón, la utilización consciente de estos patrones debe ser analizada con precaución, ya que una mala aplicación puede derivar en problemas no solo para el consumidor, sino también para las organizaciones que se apoyan en ellos. Si estás buscando dominar estrategias clave de influencia, negocios y psicología en tu día a día, suscríbete ahora. Te llevaré a un análisis detallado y profesional de conceptos prácticos que transformarán tu perspectiva y resultados en el mundo real. Asegúrate de estar preparado para el próximo episodio. La coherencia automática es una herramienta poderosa que permite a las personas simplificar la vida moderna al evitar procesos constantes de reflexión. Este comportamiento surge como un mecanismo que ayuda a navegar entre las complejidades diarias, permitiendo decisiones rápidas sin gastar demasiada energía mental. Sin embargo, también puede convertirse en una trampa cuando se utiliza como un método para evadir decisiones difíciles o incómodas. Esta tendencia de recurrir a la coherencia se basa en el deseo humano de mantener una apariencia consistente entre sus acciones y creencias previas. La coherencia se asocia con estabilidad, racionalidad y fuerza de carácter, lo que la convierte en una cualidad culturalmente valorada. No obstante, cuando es ciega o mecánica, puede protegernos de realidades incómodas o de las consecuencias de reflexionar profundamente sobre ciertos temas. En una conferencia de meditación trascendental, se presentó un ejemplo práctico de cómo las personas pueden actuar en base a esta coherencia automática. Los conferenciantes encargados de reclutar participantes para un programa costoso de meditación prometían beneficios extraordinarios como paz interior y habilidades espectaculares. Aunque sus argumentos fueron completamente refutados por un asistente experto en lógica, la respuesta del público fue sorprendente. Muchos se inscribieron inmediatamente en el programa. El fenómeno se explicó al analizar las motivaciones de algunos de los asistentes. Un aspirante a actor buscaba autocontrol para mejorar su desempeño, una mujer quería superar su insomnio y otro participante deseaba reducir su tiempo de sueño para estudiar más. Aunque comprendieron claramente las contradicciones en los argumentos de los conferenciantes, decidieron inscribirse para evitar enfrentarse a la posibilidad de haber perdido tiempo asistiendo a la charla. Esta decisión les permitió justificar su presencia y dar sentido a su elección. La fuerza del compromiso y la necesidad de coherencia fueron tan potentes que los asistentes ignoraron los defectos lógicos expuestos en la presentación. El compromiso inicial de asistir y escuchar creó una presión interna para actuar de manera consistente con esa decisión, lo que llevó a una aceptación casi automática del programa ofrecido. El atractivo de la coherencia automática radica en su capacidad para liberar a las personas del esfuerzo mental constante. Sin embargo, este mismo mecanismo puede convertirse en un escudo que protege de verdades incómodas o decisiones difíciles, perpetuando creencias o comportamientos perjudiciales. En este caso, la inscripción al programa no se basó en la calidad de la presentación, sino en el deseo de evitar las implicaciones de reflexionar demasiado sobre las fallas expuestas. La historia de esta conferencia de meditación ilustra cómo las personas a menudo buscan atajos mentales para lidiar con situaciones complejas. La coherencia automática, aunque útil en muchas circunstancias, puede ser manipulada por terceros para influir en nuestras decisiones. Esto resalta la importancia de estar atentos a cómo el compromiso y la coherencia afectan nuestras elecciones y a desarrollar una mayor conciencia sobre nuestras acciones y creencias. Si estás buscando dominar estrategias clave de influencia, negocios y psicología en tu día a día, suscríbete ahora. Te llevaré a un análisis detallado y profesional de conceptos prácticos que transformarán tu perspectiva y resultados en el mundo real. Asegúrate de estar preparado para el próximo episodio.